Buenas gente, ¿cómo están? Ahora sí, vamos a entrar de lleno en la segunda parte de este capítulo del autoengaño y todo su contenido. Espero que les guste. Lo primero que comúnmente suele suceder cuando nos encontramos ante algo adentro mío o adentro nuestro que no queremos ver es esto, negarlo o minimizarlo. Y miren cómo me costó este episodio, que yo quería decir algo nuestro y dije algo mío. Bien, ahí lo tenemos. Ahí había algo dentro mío que salía al cruce para hacer estos episodios. Bueno, en primer lugar, si no podemos ver nuestras fallas o defectos, esto es algo que sucede muchas veces y ni siquiera lo notamos, con suerte va a venir alguien y nos lo va a decir desde afuera. Esto suele suceder bastante. En muchos casos pasa que todos afuera lo ven, pero no nos lo dicen. O por ahí lo comentan a nuestras espaldas con otras personas. ¿Pero por qué? ¿Por qué la gente afuera a veces no quiere decirnos las cosas? ¿Será porque si nos lo dicen nos enojamos? ¿Será porque probablemente lo negaríamos? ¿Será porque nos lastimaría? Bueno, es un tema complicado, pero vamos a verlo con un ejemplo. Pongamos que vamos a una reunión importante y no nos hubiésemos dado cuenta que tenemos muy mal aliento y que se siente desde lejos. ¿Nos gustaría que alguien nos los dijera? ¿Y si esto pasa, cómo reaccionaríamos? Probablemente, primero sentiríamos vergüenza, dolor, culpa, enojo por no haberlo notado, tal vez angustia y toda una multitud de emociones. Primero sentiríamos vergüenza, dolor, culpa, enojo por no haberlo notado, tal vez angustia y toda una multitud de emociones. Digamos que en ese primer momento sería doloroso, pero ¿y si nadie nos lo dice? Pasaríamos toda la reunión con mal aliento. ¿Lo preferirían? Al enterarse del problema, probablemente les permita tomar acción y corregir la situación. De lo contrario, tal vez verían que la gente se aleja o los mira raro y no entenderían por qué. Claro ejemplo de que no vemos la falla y que la falla que no vemos es la más complicada. Bien, pero hay un tercer caso. ¿Qué pasaría si su amigo está en esta situación y ustedes van y le avisan que tiene mal aliento y esta persona se enoja y lo niega? ¿Nunca les pasó? ¿Nunca fueron a decirle algo a alguien que se ve claramente y esta persona lo niega? ¿Conocen gente así? ¿Por qué piensan que alguien lo negaría autoengañándose? Bueno, en primer lugar, tenemos que probablemente esta información vaya en contra de nuestra propia autoimagen. Y lo que naturalmente tendemos a hacer es mantener una consistencia interna de nuestras creencias y de las ideas que hemos interiorizado. Entonces, al encontrarnos con esto, buscamos algún camino mental o justificación para no enterarnos de esta contradicción, arribando al autoengaño como salida fácil a esta situación, aceptando una mentira cómoda como una verdad. ¿Por qué? Bueno, básicamente mentirnos es un mecanismo de defensa simple para defendernos de pensamientos, emociones o creencias que nos lastiman. Nos ayuda a huir de esto. En casos un poco más complicados, hay gente que conscientemente o inconscientemente rechaza recordar ciertos hechos que comprometen ese mito y que sostienen de ellos mismos. Hasta incluso llegan a distorsionar sus propios recuerdos. Y más extremo aún, hay quienes
crean recuerdos falsos que los convierten en víctimas para poder justificar su vida actual, por lo decepcionante que ésta pueda ser para ellos y o por los inconvenientes que esto les generó, por lo cual ahora están donde están. Básicamente, con esto, están exceptuados para no salir de ahí o hacerse cargo de lo que son, porque son víctimas. Bien, aquí les cito una frase de Nietzsche en Más allá del bien y el mal, que dice: lo he hecho, dice mi memoria. No puedo haberlo hecho, dice mi orgullo, y permanece inexorable. Finalmente, la memoria cede. También hay quienes generan cualidades ficticias o distorsionadas sobre alguien o un grupo de gente. Digamos un prejuicio, por ejemplo, para justificar las proyecciones de sus propias oscuridades sobre estos. Suele verse incluso en niños que hacen bullying, que justifican su maltrato y acoso hacia el otro, evitando sentir culpa por sus acciones, ya que la víctima ahora se lo merece por ser tal o cual cosa. Bueno, ahora, ¿qué pasa si aceptamos nuestros defectos y contradicciones? Acá se nos generaría la famosa disonancia cognitiva, la cual se manifiesta como incomodidad, tensión o ansiedad en nuestra mente debido a que las creencias o valores que tenemos entran en conflicto con lo que realmente hacemos o somos. Negarlo simplemente nos ahorra el mal trago de verlo, ese dolor o malestar mental que nos provoca esa situación. Pero una vez visto, probablemente sea algo que nos exigirá un gran esfuerzo y dedicación para resolverlo, que requiere tener desarrolladas varias cualidades como la disciplina, el valor, la continuidad, entre otras, para poder salir de la situación en la que estamos. Aquí empezamos a entender las razones de este autoengaño. Les presento otro de los grandes efectos del autoengaño: culpar al afuera por una falla o defecto que realmente es nuestro. Un ejemplo: la gente no se aleja de mí porque tengo mal aliento, es porque son malos conmigo. Esto es muy común en la gente con tendencia a la negación, donde todos sus problemas están afuera, pero es imposible que acepten su relación con eso. En algunas terapias le llaman pasar de la queja a la implicación, donde comienzo a ver de lo que me quejo, su causa tiene relación conmigo. Otra forma sintomática de resolverlo es ver nuestros errores, pero hacer intentos activos para disminuirlos. El famoso, bueno, no pasa nada, un poco de eso no va a traer mucho problema, y dejo entrar al enemigo nuevamente, donde la aceptamos, pero le restamos importancia a sus efectos o los encubrimos para justificarnos. Esto puede verse en los vicios, donde la persona suele justificarse con frases célebres como de algo hay que morirse, o minimizando su problema, respondiendo que no es tan grave como dicen, básicamente distorsionando la información que reciben. Esto se ve en las infidelidades también, donde el que comete la infidelidad suele minimizar su responsabilidad, diciéndose a sí mismo que la culpa también es del otro miembro de la pareja, con afirmaciones como ya no me miraba igual, no me prestaba atención, el sexo ya no era lo mismo, está todo el tiempo metida en sus cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Estas tal vez sean ciertas en muchos casos, pero no era la forma de resolverlo. Pero no están libres de culpa y cargo como pretenden de sus actos. Aquí viene uno de los más complicados: el famoso yo soy así, o
no tengo ningún problema, o a esta altura yo no voy a cambiar, entre otros. Es cuando se plantan a defender sus defectos a capa y espada. Cuando negamos lo que nos sucede conscientemente y defendemos esta actitud, defecto, rasgo, etc. Aquí ya no hay manera de resolverlos y quedamos librados al azar para quién sabe cuándo esta cuestión nos explote en algún área de la vida, donde tan solo es cuestión de tiempo. He escuchado gente que al enterarse justamente de esto, referían que era muy feo lo que le estaban diciendo. Se daban la vuelta y se iban con su problema de la mano. Pero claramente esto era lo que más les estaba trayendo sufrimiento y desgracias a su vida, y se veía muy de lejos. En estos casos no hay mucho que hacer, solo esperar a que se den golpe tras golpe hasta que quieran resolverlo o mueran en su ley con esto. Es el peor de todos los casos, cuando nos volvemos acérrimos defensores de lo que nos complica la vida. Casualmente, y lo digo irónicamente, la gente más negadora es la que suele ver y tener más problemas por todos lados. Siempre les pasa algo o siempre hay alguien que los está martirizando. Todo es lamento, culpas, críticas y es lo único que sale de su boca. Solo viven en la queja y la victimización, buscando algún culpable por ahí. Y si aceptan ayuda para que alguien los saque de su situación, solo lo harán si les tapan el problema desde afuera, sin que ellos tengan que cambiar y o deshacerse de sus males. Eso sí, mucho cuidado con intentar mostrarles su responsabilidad, porque ya sabemos cómo pueden reaccionar. Bien, qué difícil que es ser el que se anime y admitir que el rey, el ego, está desnudo, teniendo que al principio sentirse un idiota, ¿no? Pero más idiotas seríamos si nos ponemos del lado del id o la identidad, generando la pérdida de sentido común y de realidad en pos de no tocar esto. Resumiendo entonces, esconder o negar nuestras fallas tal vez pueda hacernos creer que nos hemos librado de esto, básicamente barriendo la mugre debajo de la alfombra. Pero esta actitud nos vuelve sumamente vulnerables a toparnos una y otra vez con las consecuencias de esta contradicción encubierta que no hemos resuelto realmente. Nuestro futuro queda comprometido y abierto a la repetición de los problemas. Y esto en la clínica me canso de verlo. Lo veo todo el tiempo, como una y otra vez se les repite y caen en lo mismo, que es simplemente un efecto de lo otro que están negando. Al perder o bloquear la capacidad de ver nuestras fallas, distorsionamos nuestra percepción de la realidad y generamos la receta ideal para mínimamente no poder salir del lugar donde nos encontramos o acercarnos a lo que deseamos, ya que este camino no puede hacerse sin deshacernos de nuestras fallas, errores o defectos. Inclusive es la clave para avanzar más rápido. Por el contrario, el autoengaño, en última instancia, es la receta ideal para el desastre. Y es aquí donde todas las ilusiones que habíamos creado se destruyen y muchos ahí recién deciden salir del autoengaño. Les entra por una extrema necesidad de resolver el problema, donde llegan al punto de dolor necesario para moverse y hacer algo con esto. Pero ojo, aquí ya es mucho más difícil subir, porque a veces hay que reconstruir una vida en pedazos. ¿Qué podemos hacer con esto entonces? Lo primero y fundamental es volvernos implacables con nuestras fallas. Yo sé que es difícil, pero esto se entrena, se practica. Y no negarlas.
Debemos observarlas constantemente, trabajarlas y evaluar realmente si fue bloqueada o contenida a la hora de operar sobre algo. Un consejo rápido y práctico para hacer esto es medir los avances de forma realmente evaluable, ya que todo lo que no se puede demostrar puede ser falseado. Por ejemplo, si mi defecto es que suelo distraerme con varias cosas cuando me pongo un objetivo y me propuse ordenar y limpiar la casa, a la hora de hacerlo, me anoto las cosas que tengo que hacer y no me desvío en ninguna actividad cuando termino, bloqueando el distraerme y sosteniéndome en mi objetivo. La única verdad es la realidad, lo dijo Aristóteles, no hay otra manera, si no caemos nuevamente en el autoengaño. Si lo vemos en los resultados, lo medimos, es correcto. Si no, todos los cuentos que le pusimos de por qué no lo hicimos son excusas y estamos negando la falla. Y si me cuesta verlas, aunque veo sus efectos en los problemas de mi vida cotidiana, o se repiten problemas sin que encuentre desde dónde se me están armando, puedo iniciar una terapia para desocultarlas, ya que muchas son difíciles realmente de ver. Y más aún, si las quiero trabajar en solitario y no tengo experiencia en el trabajo interior, digamos. Haciendo este trabajo, estamos desarrollando y apoyándonos en nuestro guerrero interior para combatir a nuestros dragones valientemente de frente. Si no, estamos viviendo en la cobardía, culpando a los demás o al afuera, pero a su vez, peor aún, negociando con nuestras fallas y demonios internos para evitar las batallas más difíciles. Todo al revés. Negociamos para adentro y combatimos para afuera, cuando tiene que estar invertido esto. Ahora, si logramos romper con esto, seremos libres de sostener algo que no somos, teniendo que sostener una trama de mentiras, y ahora podemos liberar esa energía para poder ser puesta en nuestros resultados deseados. A su vez, nos permitirá algo más profundo, que es llegar al fondo de nosotros mismos, para saber quiénes realmente somos y a su vez construir la persona que deseamos ser, generando un desarrollo personal e interior. Cierro el capítulo de hoy con una cita del psicólogo Carl Gustav Jung en la práctica de la psicoterapia. Y dice: no veo ninguna ventaja en comportarse como un avestruz. Ciertamente no es el ideal para las personas vivir en un estado perpetuo de ilusión sobre sí mismos, culpando a sus vecinos de todo lo que no les gusta y llenándolos con sus prejuicios y proyecciones. Bueno, hasta aquí llegamos en el día de hoy. Les mando un abrazo grande para todos. Yo soy Juan Manuel Mansur y esto es Una Plenitud Trina Podcast. Pueden seguirme y comunicarse conmigo en mis redes que figuran en la descripción.